Presenta Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Con nuestros invitados volvemos en instantes, al cual les prometimos. Les pedimos unos segundos porque está llamando nuestra compañera Magdalena Correa y vamos a habilitar el primer móvil de esta tarde. Los gremios de UTE denuncian falta de inversión en distribución. Estamos hablando de el Palacio de la Luz y desde allí tenemos el primer móvil de esta tarde. Muy bien, Mariné, Gerardo, buenas tardes también para los invitados y los televidentes. Eso es lo que denuncia el sindicato y por eso estamos con Juan Pedro Pena, que es el presidente de la Asociación de Profesionales y Mandos Medio de UTE, que además, según lo que señalabas tú, Marines, afecta a las zonas más pobladas como, por ejemplo, Pocitos, Punta Carretas, que tiene una densidad importante de población. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. José Pedro, sí. Digo... ¿Dije Juan Pedro? Sí. Perdón. Era probable que pasara. Sí, pasa. No, a ver, el corte obviamente que este corte último grande del que hablamos, distorsionó mucho y tiene mucha notoriedad. En eso, digamos, eventualidades siempre pueden pasar. O sea que en eso hay que darle la derecha al presidente cuando dice que puede haber cortes. Lo que la red está diseñada, y esas explicaciones creo que corresponde más que las del presidente o que las de la institucionalidad UTE, digo, más allá de lo que podamos hacer desde el lado sindical, creo que la gente, la clientela se merece una explicación seria y no lo que dijo el presidente. Me parece que es poco serio salir a decir que es normal y no dar más explicaciones. Nuestra red está en ese nivel de tensión, o en los niveles de tensión elevada, digamos, está diseñada para tener siempre un respaldo y tener como una doble alimentación. Es decir, que si hay una falla en una parte de la red, se puede alimentar desde la otra. Eso es básicamente la regla de la ingeniería para ese tipo de redes. Se llama red mallada, da un respaldo. En el caso particular del que estamos hablando, del corte importante en Pocitos el fin de semana, además creo que había un partido del Mundial, que la gente se fastidió mucho, no se da esa situación. Tenemos una red que está en desarrollo, no está terminada la obra, y bueno, esas cosas creo que la gente se merece que se le dé las explicaciones del caso. Ahí hay una inversión que se va ejecutando muy ralentizada, una inversión que es una red en 22 kilovolt. No quiero entrar en detalles técnicos porque la población aparte tal vez no los comprenda del todo, pero desde la empresa, ¿qué se les dice a ustedes como trabajadores, como mandos medios? A ver, el directorio tiene todo el derecho de fijar las políticas y el directorio lo que dice es que fija las políticas, es decir, tenemos toda una política para la movilidad eléctrica, tenemos alguna política, por ejemplo, para el tema de la medición inteligente, donde se están haciendo inversiones, tenemos una política de las obras de interés social, digamos, para mejorar la calidad de servicio en los barrios más humildes. Es decir, son políticas, tuvimos una política muy importante en la parte de generación. Digo, de hecho, se hizo la obra de Punta del Tigre, que es con más inversión propia, y toda la otra inversión que se hizo tercerizada, digamos, porque eso también la población lo tiene que saber, que hoy tenemos un porcentaje muy importante de la generación que está en manos privadas. La ley lo habilita y este directorio, como ninguno, hizo uso de esa ley y contrató con terceros generación, que hoy tenemos que comprar sí o sí, aunque de repente no haya demanda. Bueno, son las reglas, digamos, que se fijaron en los contratos. Por el conocimiento que manejan ustedes, sobre todo por los cargos que tienen, ¿esto puede seguir ocurriendo, este tipo de cortes, sobre todo de 24, en algunos casos de 48 horas, en algunos puntos específicos de Montevideo y también del interior del país? Digamos que sí, cortes puede haber, pero además hay documentación. Nosotros tenemos acá, y después les podemos inclusive dar copia, hay documentación de que ya se viene hablando de este tema y se viene tratando en el directorio. O sea, ustedes tienen que saber una cosa, que los profesionales de UTE tenemos muchas limitaciones para poder hacer declaraciones públicas. En mi caso,
digamos que me protege un poco, digamos, la figura del sindicato de profesionales. Pero estamos muy comprometidos y podemos tener, digamos, sanciones si hacemos declaraciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso nosotros siempre apelamos a los documentos que son más de acceso público, por ejemplo, las resoluciones de directorio. Y yo separé algunas donde ya el directorio toma conocimiento de informes técnicos que están alertando de esta situación. Y ya estamos hablando de informes que vienen desde el año 2015, estamos en el 18, 3 años. Se viene alertando de esta situación, que se está deteriorando la calidad de servicio y que hay que hacer inversiones que se vienen postergando. Entonces, nos parece que la gente se merece una explicación un poco más seria y no salir simplemente con mensajes, digamos, de ese tipo, como decir, es normal. Me parece que la gente tiene derecho a tener más... Pasando limpio, si no se invierte y se modifica sobre todo la red de distribución, ¿van a continuar los cortes de este tipo? Digamos que corte siempre va a haber. A ver, esto no hay que mirarlo como en un elemento puntual, el corte. Quizá en una coyuntura muy particular, y aún teniendo de repente, como decíamos, una red anillada, que no era el caso acá, pero suponiendo, puede pasar que haya un corte muy importante, porque cualquier sistema puede llegar a fallar, inclusive con redundancia, es decir, con respaldo. Pero acá hay un tema de probabilidades, y las probabilidades aumentan mucho cuando las inversiones no se realizan, cuando los proyectos quedan con ejecución parcial. Entonces, digamos que si estamos hablando de probabilidades, sí hay más probabilidades en esta coyuntura y en esta situación de que sucedan cortes de este tipo. Le agradecemos estos minutos con La Terra en Casa. Un gusto. Y gracias por venir acá a la sede. Realmente para nosotros un placer recibirlos acá. Muchas gracias. Ellos querían destacar que estamos aquí en la sede del sindicato, así que desde aquí nos despedimos, volvemos a tomar contacto más adelante. Bueno, muchas gracias, Magdalena. Vamos a volver contigo más adelante. La gente de Farmeco trae Vascuade, que tiene un efecto antitumoral comprobado científicamente, mejora la calidad de vida del paciente oncológico. Mirá. No produce efecto adverso alguno. Es 100% natural y compatible con tratamientos convencionales que se encuentre realizando el paciente. Vascuade. Lo encuentra en Homeopatía Farmeco. Homeopatía Farmeco. Salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Constituyente 1735. Teléfono 2403-2341. O desde nuestro sitio web farmeco.uy. Bueno, la discusión se complejiza un poquito porque hay algunas posturas que agregan que ni siquiera debería haber abanderados, que es otra de los tópicos que se destapa cuando aparecen estos temas así como que a tabla rasa. No está bueno para los niños. Hay muchos que se esfuerzan y al tener dificultades no llegan a ser excelentes y por eso se llega a sentir menos. Yo he visto llorar a niños desconsoladamente por no llevar la bandera. Me preocupa, obviamente la preocupa esta televidente y dice, empecemos desde abajo con la igualdad y manda saludos. Después hay una experiencia de un maestro que inclusive dice que cuando terminaba la gimnasia tenía que salir a buscar los dueños de las túnicas y más de las moñas, decía él. Sí, pensé que tenía que salir a buscar a la bandera. No, porque vienen muy entreverados esos temas, pero hay 2 o 3 mensajes que hablan justamente de que en realidad hay temas más importantes para discutir cuando se habla de educación y esa era el primer argumento que podíamos sobre la mesa, ¿verdad? Creo que hay cosas más importantes para resolver, dice Beatriz Suárez. Voy acá a otro mensaje que también lo dice. Túnica verde, abanderados, moñas. Hay otras cosas más importantes para debatir y discutir en la educación. Aunque, bueno, de 34 años ejerciendo, sacaría de buena gana a los abanderados, porque los inteligentes ya tienen su propio premio y no así los esforzados y los responsables que no llegan a un nivel sobresaliente. También en esto, a ver, sin hacer psicología de barrio, uno diría, bueno, aprendamos que ganamos y perdemos, aprendamos que no siempre que no es tan grave tener una frustración de este tipo, que se puede seguir adelante. Claro, yo discrepo con la gente, porque con... por lo que tú decís, estamos hablando de temas que son muy importantes para la educación. Es decir, ¿qué es lo que se premia, se reconoce públicamente y se estimula? Y uno piensa, bueno, el mejor desempeño naturalmente tiene que ser reconocido. El mayor esfuerzo también debería ser reconocido.
y tener valores de solidaridad, de compañerismo, de un buen trato con los compañeros también. Pero es decir, volvemos a la discusión polarizada, ¿no? ¿Podría reconocerse todo eso? Lo planteo como pregunta, ¿no? Lo que no puede ser es que no se reconozca la calidad, el que ha tenido mejor desempeño en un ambiente académico y de aprendizaje. Capaz que habría que incluir, digamos, esta discusión en una más amplia porque en realidad eso sí es una preocupación que tiene que ver con cómo la escuela transmite valores también y a través de qué, ¿no? Gestos, qué valores se transmite. Claro, qué valores premia, que en realidad esta es la discusión que está de fondo, digamos, en la discusión sobre los abanderados. Entonces, está bien que se planteen porque en realidad también en la educación hoy, por ejemplo, hay dos modelos contrapuestos. El modelo de una educación para todos y el modelo de una educación meritocrática. Esto está instalado. ¿Pero es necesario contraponerlo? Sí, porque, por ejemplo, sí, y lo voy a decir por qué. En educación media, el modelo meritocrático que lleva a que históricamente en nuestro país solamente iban a llegar los mejores a la universidad. ¿Por qué? Y porque la idea era ese pacto que tenían nuestros abuelos cuando llegaron a este país, de que cada uno se iba a distinguir solamente por sus propios méritos y no por de dónde venían. Claro. Entonces, pero en el sistema no llegan educativo, los mejores, llegan todos los que terminan. Bueno, mis vamos abuelos por partes. eran los mismos que los suyos. Por eso. Y de hecho, lo que querían y lo primero que quisieron fue que, digamos, mis padres estudiaran. Ese era, ¿no? Muchos de nosotros. Ahora bien, el criterio meritocrático, de alguna manera, ¿por qué hay que ponerlo en discusión? Porque en realidad hoy lo que tenemos, y la ley lo establece, no es que lleguen los mejores, sino que todos deben tener acceso, por derecho, a una educación de calidad hasta los 17 años. ¿No? Entonces, si uno se plantea ese modelo, lo que se debe priorizar no es un sistema estructurado para que lleguen los mejores, sino un sistema que le dé una educación de calidad para todos. Esta es una discusión para mí sustantiva. Sí, lo que pasa es que si usted no estimula a los que van adelante, los que vienen atrás no van a remar, no van a decir yo quiero ir para allá. No, si da todo lo mismo... Nadie dijo que da todo lo mismo. El tema es de quién es la responsabilidad cuando un estudiante no aprende. ¿Del estudiante? De acuerdo, o, claro. Sí. o de la institución. Lo que la institución debe garantizar es que todos tengan una educación de calidad. Claro, pero no eso puede basarse en el hecho de que... No, por eso digo, de acuerdo. Usted se refiere, por ejemplo, a lo que se llama el pase social, que es una manera peyorativa de referirse a sistemas que no son... que existen en otras partes del mundo, que no organizan la educación por grados o que establecen sistemas de pasaje más flexibles que los tradicionales, ¿no? Ese es otro tema. Sí, en realidad yo ahí creo que Pablo puede hablar con más propiedad que yo sobre estos temas. En realidad ahí el tema es cómo se organizan los grupos en función de los aprendizajes en qué momento. El presupuesto de la educación pública es que todos los niños pueden aprender. Claro. A su tiempo todos pueden aprender. El tema es si se penaliza cuando no se aprende en el momento que se espera que debería haberlo hecho. Y hay mucha gente que juega otras cosas con la discusión de si pasa o no pasa de grado. Lo que juega ahí muchas veces es, ¿estamos premiando a aquellos que en realidad no hacen ningún esfuerzo? ¿Qué niño no hace un esfuerzo que va a la escuela y que quiere aprender? Yo pregunto, honestamente, seamos honestos, ¿cuánto le pasamos a la escuela como los adultos? Problema los adultos a los niños pensando que estamos formando personas que no tienen que no hacen ningún esfuerzo en tratar de superarse a sí mismos. Yo no he visto un niño en una escuela que no sienta que en realidad cuando no le va bien, eso lo considere como lo mejor que le puede pasar en el mundo. Que lo mortifica. Absolutamente, seamos sinceros en esto. Entonces, esto instala, digamos, otra discusión. Y me parece que es esto lo que tenemos, por eso digo, lo de la bandera, digamos, el tema, digamos, del pasaje de grado en qué momento, digamos, ¿no? Estas cosas son, ¿cuáles son los valores que estructuran una manera de organizar el espacio escolar y qué señales da el sistema educativo a la sociedad? Perdón. No, yo creo que, a ver, evidentemente es un tema que es de relevancia para las familias y para los gurises, pero si no, no se estaría discutiendo. Claro, no hubiera encendido la mecha. En el ritual, en este ritual de, bueno, quiénes son los abanderados que tiene la escuela en todos los actos, hay algo codiciado por, sobre todo,
el mundo adulto, digamos, ¿no? Los niños, ningún niño nace soñando ser abanderado. No, claro, exacto, claro. Entonces, Esos son el entorno familiar. Entonces, allí hay un proceso que es bien interesante, que es que hasta el 89, 90, los abanderados eran solamente por nota, se los ordenaba, y por inasistencia, y eso daba lugar a una lista inapelable, digamos. Había que concurrir a la Suprema Corte de Justicia para mover esa lista de quiénes eran los abanderados. A partir de los 90 se hace un mix entre lo que tiene que ver con notas, y eso da lugar a participar de un grupo de quienes son elegibles para los diferentes lugares. La propuesta que hace ahora Inspección Técnica, y que es la que está a discusión, digamos, acá no hay nada laudado, o sea que todavía seguimos con el reglamento anterior, tiene que ver con esto de ceder la palabra a los niños, por diversas razones. Una es esta posibilidad de que todos sean electos y todos sean electores. Y esto no solo tiene que ver con si es meritocrático o no es meritocrático, sino que tiene que ver con los valores que van a priorizar los gurises en su elección. Y acá es donde a veces los adultos nos adelantamos a decir, bueno, no, van a votar al más lindo, o al que tenga más popularidad, o, al que, o a la más linda, o a la... En realidad los gurises tienen criterios y van a tener que discutir con qué criterios votan. Y ahí puede estar la nota, ahí puede estar el esfuerzo, que no es lo mismo que la nota. Porque que alguien se esfuerce mucho no significa que tenga determinada nota. Y también puede haber otros aspectos relacionados a cómo se vinculan en la escuela, las razones que sean, digamos. Lo que a mí me parece relevante es este camino de seguir incorporando la voz de los gurises en las decisiones que se toman sobre algo que para el mundo adulto es muy codiciado, como ser las banderas, digamos, porque las banderas no son codiciadas por los niños de primero. Ningún niño de primero asiste todos los días y trabaja todos los días para llegar a ser abanderado, sino que lo hace porque le interesa mejorar, porque le interesa aprender, porque desarrolla el deseo de... Ahora, de allí al valor que se le carga a esto, a cómo moviliza esto a las comunidades, yo creo que ahí es donde los adultos tenemos que pensar, bueno, hay espacios, y esto, dicho en general, es problemático para los maestros, es que hay espacios donde lo que tiene que valer es la voz de los niños y de las niñas, más allá del valor que asignemos los adultos a determinados rituales. Es como una especie de espacio donde queda el resabio de mi hijo el doctor, ¿no? Yo de repente tengo una vida gris, complicada, no estoy bien valorado, no estoy bien remunerado, pero resulta que tengo la posibilidad de que mi hijo sea abanderado y deposito una cantidad de cosas. Claro, lo que pasa es que si lo anula con el abanderado, eso aparece en cualquier otro lado, ¿no? Yo te lo digo, lo veo desde mi perspectiva, que no fui un mal alumno, no fui un excelente, nunca hubiera ganado ni por votación, porque era tímido, no era el mejor alumno. Yo tenía claro, yo jamás aspiraba a ganar el abanderado. Para mí era un tema ajeno, que ganaba siempre uno de los mellizos Piñeiro, Benedetti, o alguna de las alumnas. Yo no. Y seguí adelante. Yo sé, la vida me deparó otras posibilidades, otros dolores. Seguí, en mi casa tampoco me lo exigían. Ahora, me temo que esta tesis es como volver a Summerhill, se lo digo así sinceramente, que los niños eligen, pero los niños no pueden elegir lo que no conocen. El hecho de decir, mirá, si tú te esforzás, te vamos a premiar, porque es bueno esforzarse y llegar. Y si tú te esforzaste y no llegaste, también te vamos a premiar de alguna manera, porque si no los niños eligen el que tiene el muñeco más grande de Peppa Pig, porque a alguna edad eso es muy significativo y está bien que así sea. Es como que la institución renuncia a decir, mirá que hay otras cosas, mirá que hay otros niveles de socialización, de reconocimientos que son importantes. En realidad la institución educativa jamás va a renunciar a la distribución de aprendizaje, digamos, porque es su función. No, digo de señales de lo que hay que aspirar a, de lo que se considera ese premio. Pero es que es muy difícil pensar eso, porque la institución educativa justamente lo que hace es apoyarse en general en los gurises que aprenden más rápido o que tienen mayores posibilidades de acceso a cultura en su hogar, etcétera, para trabajar con todo el colectivo de gurises. Es decir, que este lugar de los destacados siempre está en una clase cotidianamente, desde el buenos días hasta que los gurises se van. Claro. Es más, vos vas a cualquier clase hoy de segundo para arriba y preguntás, bueno, ¿quién es el que
sabe más o quién es el que aprende más rápido. Y en realidad los gurises te lo van a decir, capaz que con mucha más precisión que la maestra, a quién le va bien en algunas áreas y a quién le va bien en otras. Lo que a veces cargamos los adultos con una serie de cuestiones que en realidad no necesariamente están omitidas en la valoración. Está bien, pero en el reglamento actual no se contemplan las dos cosas. En el reglamento actual se contemplan las dos cosas, pero tiene algún criterio de injusticia con aquellos que en realidad se esfuerzan muchísimo. Está bien, pero si son tres banderas, tenemos el mejor de la clase, el mejor compañero, o lo que sea, podemos distribuir estímulos contemplando las dos cosas o todos los elementos. A ver. Así empezó el sistema electoral uruguayo. Bueno, claro, exactamente. Ahí está el punto de la discusión. Porque en realidad lo que está también... A ver, hay dos cosas que se juegan, hay muchas, pero hay dos. Una es la representación que uno tiene de cómo fue eso y del valor que tuvo en la vida de cada uno, que a veces es muy difícil separarlo, ¿no? Claro. Porque cuando estamos discutiendo lo que significó para nosotros y no lo que significa para los gurises ahora. Y a veces condenamos la posibilidad de poder pensar de otra manera distinta, que quizá diera otra señal distinta para los gurises, porque nos parece que el criterio de lo que vimos fue lo mejor. Lo mismo con la túnica, con la moña, lo mismo con muchas otras cosas, ¿no? Esto es muy típico de la sociedad uruguaya también, ¿no? Vivimos pensando muchas veces que en el pasado en el que vivimos, la escuela del pasado era la escuela que añoramos. Claro. Y en realidad, bueno, quizá podemos, y está bueno el poder animarnos a imaginar una escuela del futuro. ¿Cómo debería ser, no? Esa escuela del futuro. Bien, en realidad uno dice, ¿solamente en una escuela podría llevar la bandera uruguaya el niño sobresaliente? Y no, ¿por qué? ¿No? Voy a preguntarlo. Bueno, claro. esta es la pregunta, digamos, ¿no? O sea, preguntémonos en serio. O al revés. Lo que no puede ocurrir es que el niño sobresaliente o la niña sobresaliente no sea reconocido. Miren, tuvo un desempeño sobresaliente. Pero ya es sobresaliente como se ha planteado. O sea, que tiene posibilidades de ser reconocido como tal en las calificaciones porque además niños sobresalientes no existen. Habrá buenos en una sobresaliente. No, por eso. Entonces, decir, les puede ir bien en matemáticas, les puede ir bien ¿no? en lengua, les puede ir bien en geografía. Quizá en algún caso le vaya bien en todas las disciplinas. Pero a ver, la cuestión es... ¿Quién, de alguna manera, hoy uno se puede discutir, quién merece llevar la bandera uruguaya? ¿Quién merece llevar y por qué razón? Entonces ahí me parece que introducimos un poco más de racionalidad y tratamos de despegar el debate del pasado, me parece. Caballeros, ¿no? Es un poco... nos anuncian desde producción que estamos en el límite del tiempo. Como tal, agradecerles, pero déjenme capitalizar un Twitter de Andre, _MLM, que dice: a ustedes como mujeres y madres, nos arroba a nosotros y a otras colegas, como mujeres y madres comunicadoras, robaron en la escuela 169 del Cerro. Esta es la 4ª vez en el fin de semana. Primaria inclusive mandó ayuda de un sereno, pero robaron igual. A mí estas son las cosas que realmente me preocupan. Estas y los hechos de violencia como los que han generado que los trabajadores de la educación estén hoy asumiendo un paro casi de manera automática, porque ayer se suscitó un episodio de violencia de una madre hacia una docente en una escuela delante de niños de 4 años, de una manera ostensible, que algo que todos vieron, y sobre todo niños de 4 años. Es decir, esos son los temas que yo creo que hay que discutir cuando hay tiempo acotado, cuando me parece que hay cosas que importan y que son tan valiosas, pero capaz que es miopía. Así que solamente lo planteo. Sí, es cierto, estamos en un día bastante complejo en términos de las clases en Montevideo, porque hay paro de maestro a partir de una agresión en un jardín de infantes. En un jardín. Yo creo que soy de los que entiende que capaz que el paro no es la mejor medida, pero es una medida explicable de que cuando pasa esto en una institución que además tiene que enseñar a los niños a resolver los conflictos de forma no violenta, es como clave, digamos. Hay determinados lugares de los cuales no nos podríamos mover. Lo segundo, sí, tuvimos ese problemita en la Escuela del Cerro, se está trabajando además con el Ministerio del Interior bastante, porque tuvimos este fin de semana 3 escuelas afectadas por tema robos. Es un tema que nos preocupa porque robar la escuela es robar la casa de todos. Quedamos por ahí y en eso creemos.
Gracias a Romano Antonio, director de Planificación Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública de la ANEP, y a Pablo Caggiani, casi digo Caggiani Pablo, y estoy como pasando la lista, ¿vio, Sotelo? Sí. Porque yo trabajaba en secundaria, que es otro palo, y le entramos por el apellido. Consejero de primaria en representación justamente de los trabajadores. Gracias a los dos. Seguimos en instantes. Hasta luego. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes, con planes ideales para todos.